Amén. Nuevamente, buen día, iglesia. Vámonos al libro que estamos estudiando, versículo tras versículo, tratando de entender en el contexto en el cual se escribió esta carta, la primera epístola de Juan. 3 cartas para poder redarguir, corregir, instruir. 3 cartas que Juan escribe a la iglesia allá en Asia Menor. No sabemos específicamente a qué iglesia, pero entendemos que a los que escribe Juan son a creyentes. Por eso los llama hijitos, ¿sí? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, ¿sí? Hijitos míos. Sin embargo, está rebatiendo, podríamos decir así, ese pensamiento que había en ese momento con algunos gnósticos, ¿sí? Agnósticos, que más adelante iban a tener ese nombre, ¿sí? Que eran personas que creían que lo sabían todo, conocían todo, y peor aún, hombres o maestros o pastores, podríamos decir así, falsos maestros, porque Juan los llama, en otra carta los llama los anticristos, ¿sí? Estos creían que estaban al nivel de Dios, imagínense, al nivel de Dios. Ahí están, porque ellos decían, nosotros no pecamos. Y Juan, ¿qué les dice? Les dice, si tú dices que no pecas, mentiroso eres, y la verdad, o sea, la verdad no está en ti. ¿Me entiendes? Cuando uno ve las iglesias, hijos, a veces se debate mucho con algunos pastores, y los creen hasta como los llamamos troscos, aquellos que siempre están hablando de cosas que no les gusta oír a la gente. Y la verdad, cuando uno ve las iglesias, las iglesias están más llenas de no cristianos que de cristianos. Puede sonar duro, ¿sí? Que hay más cabras que ovejas en las iglesias. Puede sonar duro que hay más podríamos decir, incrédulos, inconversos, que crédulos, que verdaderos creyentes. Habíamos hablado en los anteriores capítulos, como por ejemplo habíamos visto, ¿no es cierto?, ya dentro de lo que estamos hablando, cómo habían grupos de personas que negaban la certeza del pecado. Ellos decían tener comunión con Dios. Si decimos que tenemos comunión con Dios, ¿sí?, y andamos en tinieblas, nos engañamos. Entonces ellos decían, yo soy creyente, habíamos hablado de ese grupo, pero vivían como seguían viviendo en el mundo, en tinieblas. Por eso este primer capítulo, de la primera epístola de Juan, habla de caminar en luz. Cuando tú caminas en oscuridad o en tinieblas, ¿sí?, tú no puedes notar en ti una suciedad, una mancha, ¿no es cierto? Porque no ves. Pero cuando hay la luz, tú notas que estás sucio. Inmediatamente nosotros, ¿qué debemos hacer en lo natural? Para ponerte un ejemplo, limpiarte, ¿no es cierto? El creyente, el hijo de Dios, tiene que limpiarse. ¿Por qué? Porque ahora es hijos de luz. Porque hemos determinado, si somos verdaderos creyentes, que Dios es luz. No hay en él pecado, no hay mancha, no hay nada. Él es, su naturaleza es luz. Hay otros grupos que se engañaban, ¿te acuerdas? Los que se engañaban y los que decían, en el versículo 8, que habíamos ya leído, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Un cristiano se engaña a sí mismo si dice que no peca. Y el anterior domingo les decía, vamos a dejar de pecar el día que muramos, ¿se dice? Muramos, ¿está bien? El día que tú mueras, si la gente va a llorar ahí, obviamente yo supongo que va a haber tristeza en la familia, en los amigos, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué? Para el cristiano ese día, como dicen las escrituras, el vivir, el morir es ganancia. Ese día, ¿qué pasa? No vas a pecar. Porque cuando estás en vida aquí pecas, te sientes como Pablo a veces en Romanos 7, miserable. Haces lo que no quieres hacer, dices lo que no quieres decir, y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado, de muerte?
Y a veces vivimos mucho tiempo en Romanos capítulo 7, ¿sí? Y tenemos que saltar a Romanos capítulo 8 y gritar, Jesucristo, ¿sí? Jesucristo. Como cristianos tenemos que evitar pecar. ¿Vamos a pecar? Sí. Si tú dices que no pecas, eres como un gnóstico de estos, en ese tiempo de Juan. Te estás poniendo al nivel de Dios. Ya no hay un proceso de santificación. ¿Te das cuenta? Y el día que nosotros moramos y recibamos un cuerpo glorificado, ahí sí hay una plenitud de salvación. Nuestro cuerpo todavía no ha sido redimido. En nosotros hay esa naturaleza todavía que nos incita ¿a qué? A pecar. Si tú me dices que no pecas, yo te puedo enumerar en todo un día cuántas veces has pecado. Y le preguntaré a tu esposa nomás, si es que eres casado. ¿Cuántas veces mi esposa a veces me refrega en mi cara? A veces te comportas como ogro. Amén, es verdad. ¿Por qué? Pues no soy perfecto. Pero ¿saben qué hay en mi corazón? Decir, estoy mal. ¿No veo o no? Porque ya hay alguien que me dice, estás pecando. Porque cuando hablamos de quebrantar la ley o los mandamientos de Dios, no solo estamos hablando de los 10 mandamientos morales que conocemos. ¿Me entiendes? Entonces Juan está definiendo a algunos que, que viven todavía en tinieblas, otros que son engañados y otros que difaman a Dios al decirle mentiroso. ¿Por qué? Porque si decimos que no hemos pecado, le decimos a quién, a Dios, mentiroso, lo estás difamando y Dios no es mentiroso. Pero también el anterior domingo habíamos dicho que hay otro grupo de verdaderos creyentes, ¿sí?, que entienden que están limpios de pecado. ¿Ok? Porque reconocen a Cristo Jesús, que nos ha limpiado con su muerte, con su propiciación, nos ha limpiado de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Yo reconozco que Cristo, el día que me he acercado a Cristo, por fe, lo he aceptado como mi Señor y Salvador, su palabra dice que Él me ha limpiado de todo pecado, de todo, no de parte. Y me apropio de 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ahora, eso no quiere decir que más adelante voy a dejar de pecar. ¿No es cierto? Eso no quiere decir, porque inmediatamente al día siguiente seguramente vas a pecar. Vas a pecar, pero yo reconozco que estoy limpio de pecado, ¿sí? Y una certeza de que soy verdadero cristiano es que yo confieso mi pecado. Si confesamos nuestros pecados, no voy a decir yo no peco, no. Si confesamos nuestros pecados, Él es, dice, fiel y justo, de perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Una prueba de que realmente eres un verdadero cristiano es que tú confiesas tus pecados. Sin embargo, sigues confesando tu pecado. Pero Juan quiere ir más allá. No solo que sea, ya, confieso mi pecado. Y Juan también les instruye a sus oyentes, a los hermanos, a los que él llama hijitos, a los creyentes, ¿sí? Estas cosas os escribo para que no pequéis. O en todo caso, el creyente debe vencer el pecado. Ahora, ¿te estás contradiciendo, pastor? No me estoy contradiciendo, sino que te estoy diciendo, sí, que hay un llamado a vencer el pecado, a evitar el pecar. Porque hay otros que dicen, bueno, ya estamos en la gracia, podemos pecar. Y es verdad que Cristo nos ha limpiado de nuestros pecados pasados, presentes, futuros. Pero no por eso vamos a pecar. Por eso es que Pablo les habla a los romanos, ¿no es cierto? O sea, pecaremos continuamente porque abundó la gracia. No, de ninguna manera, dice, ¿no es cierto, Pablo? A los romanos, de ninguna manera. Tenemos que evitar pecar continuamente, cada día. Y el anterior domingo les decía, hay varias maneras que la Biblia nos muestra para evitar pecar.
Y una de esas es la memoria, les dije, ¿te acuerdas? Porque cuando tú entiendas y seas tentado en alguna situación, la memoria es muy buena. ¿Por qué? Porque primero acordate, ¿sí?, que por esos pecados Cristo murió de esa manera tan tremenda, violenta. Los pecados que uno comete, sí, lo llevó nuestro Señor. Bueno, si tú amas a Cristo vas a pensar de esa manera. Y es más, muchos cristianos, también tienes que acordarte que muchos cristianos han muerto. Para que tú tengas la palabra del Señor, ¿sí? Han intervenido hermanos que han dado su vida por tener esto. Han sido asesados, quemados, descuartizados. Nosotros no seguimos esa persecución. ¿Qué persecución tienes tú? Dime. Yendo a esos tiempos cuando había persecución, tremendamente persecución. No. Y es más, acordate pues de lo que te ha hecho el pecado en tu vida, para que no caigas de nuevo. ¿No ves? Sería suficiente recordar, tratar de evitar pecar. Ahora, habíamos quedado en el capítulo 2, versículo 1, ¿no es cierto? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, eso quiere decir que vamos a pecar. Y si alguno, está hablando de un tiempo pasado, no un tiempo que puede suceder, una posibilidad. Y quizá una traducción mejor de si alguno hubiera pecado y vas a pecar, ¿sí? Hay dos verdades que son centros del Evangelio también. Tenemos a quién, a Jesucristo, nuestro abogado, nuestro perfecto abogado. Abogado tenemos en Cristo Jesús. Abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. ¿Vas a pecar? Sí, yo te aseguro que sí. Ahora, a veces, cuando enseñamos aquí, no solo me han dicho, ¿no?, sino que entendemos a veces, es que pastor, mucho lo que tú hablas es condenación. No hay amor al decir. Y cuando uno va a las escrituras, da a entender que en vez de que te levante, como que te está diciendo una verdad que te está doliendo y no quieres escuchar. No quieres escuchar. Y la primera carta de Juan, ¿sí?, habla de qué? De certezas, de pruebas para saber si verdaderamente eres cristiano. ¿No veo o no? Ya hemos leído muchas de aquellas. Pero la intención de Juan no es eso, que tú te sientas así acongojado, triste, ¿no? Porque al decir, estas son las pruebas para saber si realmente eres cristiano, la intención de Juan no es esa, sino más bien es la otra. Por eso les dice, estas cosas os escribo, en el versículo 4, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido, más bien para que tengas gozo. Y también en el capítulo 2, versículo 1, da una segunda, podríamos decir, un propósito central de lo cual está escribiendo Pablo esta carta. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis, para que puedan vivir en santidad. Vivir una vida santa es un compromiso de todos los días, ¿te has dado cuenta? Es de todos los días, un día a la vez tienes que aprender a vivir como cristiano. Un día a la vez. ¿Cuántos de ustedes estaban esperando que acabe el año 2022? Y está diciendo, el próximo año vas a ver, voy a honrar al Señor, voy a ir a la iglesia, le voy a servir. Ya estamos en febrero y te apuesto que has quebrantado todas las promesas que has hecho. Estas cosas os escribo, dice en el capítulo 5, versículo 13,
a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Toda esta carta está siendo escrita para eso, para que tu gozo, ¿sí?, sea cumplido, para que digas, tengas la certeza de que eres salvo. Y también te escribe esto para que tengas la seguridad, la certeza y aquello de que tú estás caminando, estás luchando para vivir en santidad. Y para que sepas que tienes la vida eterna. Ahora, ¿vas a pecar? ¿Pecas? Sí. Vas a pecar. Pero no porque te esté diciendo yo vas a pecar, hijo, tú le vas a poner pues práctica al pecado. No puedes hacer eso, porque pecar trae ¿qué cosa? Consecuencias dentro de la palabra del Señor. Te voy a decir algunas para que entiendas. En Efesios capítulo 4, versículos 30, algunas, solamente voy a leer algunas porque ese no es pero quiero que entiendas. ¿Por qué debes evitar pecar? ¿Por qué debes luchar contra el pecado? En Efesios capítulo 4, versículo 30, ¿qué dice? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando tú pecas, ¿entendés? Estás contristando al Espíritu Santo. Por eso dice en el versículo 31, quítese de vosotros toda ¿qué cosa? Amargura. ¿Ok? Si en tu corazón todavía hay amargura, estás pecando. Y en este caso estás contristando al Espíritu Santo. Enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Te das cuenta? Cuando tú pecas, estás contristando ¿a quién? Al Espíritu Santo. Pero no solo es eso, dentro de las Escrituras, sino también que cuando tú pecas, o sea, cuando pecamos, nuestra vida se vuelve impotente, inútil. Por eso Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo, ¿sí?, de tal forma que no quisiera ser descalificado. No hay ese poder, podríamos decir, en ti, para el servicio del Señor, para el ministerio del Señor. Cuando tú pecas, te quita te vuelve impotente, inútil en el servicio a Dios. También la Biblia me dice que cuando el creyente peca, somos inaceptables a nuestra alabanza a Dios. O sea, las alabanzas son inaceptables, porque Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sí? Por eso cuando vienes aquí, aunque cantes aquí 2 alabanzas, el momento que pasas tu pie aquí o estás entrando a esta casa, te excusé al Señor, perdón, he salido enojado de mi casa, he salido peleando con mi esposa, con mi esposo, discutiendo. No solo estás contristando al Espíritu Santo, porque dice, quítense de vosotros enojo, ira, contienda, maledicencia, ¿sí? Seguramente vas a volver a pelear, pero tienes la oportunidad. A veces yo tengo que acercarme a mi esposa y decirle, hijita, perdóname en nombre de Cristo, porque hay algo aquí que te molesta, porque entiendo que estoy pecando y eso me está quitando, ¿sí?, esa comunión que debo tener con Dios. Cuando uno peca, ¿sí?, la bendición de Dios es retirada. Jeremías capítulo 5, versículo 25, vuestras iniquidades han estorbado, os han estorbado. Cuando uno peca, un creyente peca, también dice la palabra, pierde el gozo de la salvación. ¿Qué decía el rey David en Salmo 51? Devuélveme el gozo de la salvación. No dejas de ser cristiano, no te quita la salvación, no se pierde, punto. Nada te separará del amor de Dios, nada.
absolutamente nada. Ninguna cosa creada te puede separar del amor de Dios. Si realmente has sido llamado por Dios, ¿sí? ¿Qué tal de los que se pierden, se van, dejan? Puede ser la moneda perdida, puede ser la oveja perdida o puede ser el hijo pródigo. Si no vuelve, pues nunca fue cristiano. Como dice Juan, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y esto era necesario que se manifieste. No soportaban escuchar la verdad que Juan estaba hablando. Por eso se salieron de la iglesia. No les gusta escuchar la verdad. Por eso Juan les dice, hijitos, tranquilos, no se preocupen. Esto tiene que pasar. Los que se han ido, los que se han salido, no estoy diciendo que todo el que se ha salido es un incrédulo, ¿no? No estoy diciendo aquello. Pero en ese momento muchos se salieron porque no soportaban escuchar la verdad. Y por eso Juan les dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. La perseverancia es una de las evidencias más fuertes que nos muestra la Biblia si realmente eres cristiano. ¿Qué me separará del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Angustia? Imagínate las cosas que ha pasado Pablo para escribir eso. ¿Hambre? ¿Muerte? ¿Qué me separará? Nada, ninguna cosa crea, nada. Vas a seguir. Ahora, da gracias a Dios que no estás pasando pruebas tremendamente fuertes. Porque el cristiano fue hecho cristiano para pasar pruebas también. ¿Sí? Y a veces las pruebas son situaciones que nos pasan para muchas razones. Incluso para probar tu fe, si realmente eres cristiano. ¿A quién le gusta pruebas? A nadie. A nadie. No les gusta a nadie las pruebas. Pero tienen su función. El aguijón tiene que tener su función y en un momento dado ese aguijón va a ser quitado. Hasta que cumpla su función, va a seguir ahí. Pero bueno, Dios también nos dice, ¿no? Pidiéndole a Dios, no nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Tenemos también esa situación que podemos pedir al Señor. Y si no has pasado situaciones, bienaventurado eres. Bienaventurado, ¿no? Porque no anduvo, ni estuvo, ni se sentó en sillas de escarnecedores. Da gracias a Dios. El mejor testimonio no es haber salido, yo era borracho, yo era prostituta, yo era alcohólico. El mejor testimonio a veces es decir, Señor, gracias, me has librado de todo. Ese es el mejor testimonio, me has guardado. Muchas gracias, Señor. Entonces, el que peca, cuando un creyente peca, no solo pierde el gozo de la salvación, sino también es disciplinado por Dios. ¿Acaso no dice en Hebreos capítulo 12, Dios al que ama, disciplina? Eso yo meditaba en esta semana. Muchos de los que han sido disciplinados, nadie volvió a la iglesia. ¿Te has dado cuenta? A ver, ¿alguno que ha sido disciplinado ha vuelto a la iglesia? No. La disciplina a veces es ¿para qué? Para que vuelvan a la iglesia. ¿No es cierto? Cuando uno peca, tiene que haber, como dice Mateo 18, Lucas 18, ¿no es cierto? Si tu hermano peca, ve, dile a solas. ¿No es cierto? Y si te oye, has ganado a un hermano. Primer paso. Para que vuelvan. Segundo paso, si no oyere, ¿sí? Agarra 2 o 3 de tus hermanos, ¿sí? Ve, dile, ¿sí? Y si agarra esa amonestación, has ganado a un hermano. Pero y si sigue en ese pecado, ¿qué dice? Dilo a la iglesia, ya más, ¿no? A la iglesia, ¿no es cierto? Y por último, como no hace caso ni a uno, ni a 2 o 3, ni a la iglesia, ¿qué dice las Escrituras? Se acaba, tómalo como un incrédulo. Que Satanás haga su parte afuera. Y Pablo es más duro, ¿no? En las otras cartas en Timoteo, todo, entrégalo a Satanás. Supuestamente para que el mundo lo haga vivir como al hijo pródigo, ¿sí? Al punto de que reconozca que está pecando y vuelva y venga, Padre, pecado contra ti y contra ti. Pero eso no sucede. En las Escrituras un verdadero creyente debería volver. ¿Ok? Pero no. Rienda suelta. Mejor
Uy, he perdido los mejores años de mi vida cuando estaba en la iglesia. ¿Sí? ¿De qué me hace servido en la iglesia? He hecho esto por la iglesia. Mejor, ¿no veo o no? O sea, volvieron donde pertenecían, en otras palabras. Volvieron donde su corazón estaba. Es así. El papá, o sea, el padre te va a disciplinar si tú pecas. ¿Por qué? Porque te ama, dice. Si pecas y eres cristiano, eres estorbado en tu crecimiento espiritual. Y puedes llegar a vivir toda tu vida como los corintios. Ustedes son niños, carnales. Y hasta, Pablo decía, ¿no? Hasta dudos realmente si son. Mediten, examínense cada uno si están en la fe. Porque cuando les veo actuar, parece que no fueran cristianos, ¿no ve? Y Pablo más adelante les dice, no, ¿acaso voy a venir con vara para que ustedes hagan? Y siguen como niños fluctuantes, siguen como niños. Y Pablo decía, no, eso te va a estorbar, tienes que crecer. Cuando era niño pensaba como niño, pero no toda la vida voy a pensar como un niño, tengo que crecer espiritualmente. Es más, Juan va a hablarles más adelante de que tiene que haber un crecimiento en el cristiano. Porque no solo quiere tratarles como a hijitos, sino como a jóvenes. Y es más, quiere tratarles como a ancianos. Tiene que haber un crecimiento, pero si tú pecas y pecas y pecas, ¿sí? Eso estorba tu crecimiento espiritual. Y hace que tu servicio sea inútil. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Pero ¿saben qué es lo peor? Cuando uno peca, cuando un creyente peca, contamina su comunión. Y Pablo habla mucho en capítulo 10, 11 de Primera de Corintios, cuando celebran la cena. Por eso les dice, no, examínense. Para celebrar la Santa Comunión, ¿sí? Para recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, tu comunión puede estar estorbada. Y más aún, a veces, o sea, no solo a veces, las Escrituras me dicen que cuando uno peca y peca y peca y pareciera que no tiene un poquito de, tiene mucha libertad, incluso las consecuencias pueden ser la muerte. Porque muchos están durmiendo. ¿Por qué? Porque no se han examinado a sí mismos. Entonces, este libro de Juan insta, ¿sí?, a que no peques. Por eso dice, hijitos, ¿sí? Hijitos, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, eso debe reconocer en nosotros que podemos y vamos a pecar. ¿Sí? Y si alguno hubiese pecado, tenemos dos hermosas verdades para que tú te sientas gozoso al salir de aquí y no te sientas como, creo que no soy cristiano, creo que no soy creyente. Y si tú pecas, ¿sí?, dos verdades. Tenemos, ¿qué cosa? Un abogado perfecto. ¿Sí? Ahora, hay un escenario, ¿no es cierto?, en esto. Tenemos al Dios Padre que está ahí como juez. Él es el juez de todo. Ahí está, ese escenario, ¿sí? Ahí está el Dios Padre, el juez, como dice Hebreos 12:23, el Dios, el juez de todos. Pero también ahí está en ese escenario, ¿qué cosa? A Satanás, el acusador. El que dice en Apocalipsis 12:10, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, que te está acusando. O sea, hoy día tú pecas, hija, ¿sí? Hoy día tú le faltas el respeto a tu esposa, José, ¿sí? Satanás está ahí acusándote ya. Te está acusando. De día y de noche te acusa y dice, mira, dice que es cristiano. Te está acusando.
Ya ves, no te acusen en falsedad, te está diciendo la verdad. O sea, te está acusando de algo que realmente es. Pero ¿saben qué debe haber en nosotros? Mire, esa misericordia que Dios tiene. Tenemos ahí a Jesucristo, nuestro abogado. Nuestro abogado perfecto, justo. Y si es Jesucristo nuestro abogado, ¿sí? En un momento de cuando venga aquel día, va a ser tu acusador. Pero es tan perfecto nuestro abogado, o sea, para darle gracias a Dios, que es tan perfecto, porque imagínate, nuestro abogado, Jesucristo el justo, es hijo del Padre. O sea, hay una comunión tal con el Padre, ¿te das cuenta? ¿Cuánto no quieras? A ver, si en el ámbito natural tú estás en un juicio, en el ámbito natural, ¿sí? El juez está ahí. Y tu abogado defensor por cualquier cosa fuera el papá. Oye, qué bonito, no tener un abogado. Su papá es. Y además ni siquiera es, ¿por qué el abogado perfecto? Porque Jesús jamás ha perdido un caso y ni va a perder a uno. Todas las ovejas que él ha llamado, a ninguna va a perder. ¿Qué? Eso es bueno saber, ¿no? ¿O no? Gracias, Señor. ¿Por qué es perfecto mi abogado, que es Jesucristo? Porque Él sabe todas tus debilidades. Porque Él vino, se hizo hombre, ¿no es cierto? Fue tentado en todo y Él sabe. Él puede argumentar, es decir, Él ha caído, ha pecado porque no era Dios. ¿Me entiendes? Y es tu abogado perfecto porque te va a absolver del veredicto, porque sabes que va a ganar. Ahora, él no es como los otros abogados que va a defender tu inocencia. Te va a decir, sí, es culpable. Pero ¿sabes qué? Ya ha habido una sustitución por eso, por ese pecado. Por eso dice, Él es la propiciación, es la sustitución, es, como se dice, más adelante vamos a definir esa palabra en el griego, ¿sí? Él es el sustituto. Él es lo que debía haberse pagado. ¿Estás entendiendo un poquito? Entonces, todos, ¿sí? Todo ser humano va a compadecer ante el Señor, ante el juez. Y todo pecado siempre va a necesitar hay una palabrita exacta que quiero buscar, una satisfacción por el pecado. Dios no puede pasar por alto su santidad. Él hizo las leyes, Él escribió la ley, Él interpretó la ley, ¿sí? Él dio la ley, ¿sí? Y cualquiera que infrinja tiene que tener un castigo, ¿no es cierto? ¿Y el castigo qué es para que tú entiendas mejor? El infierno, el crujir de dientes, donde el gusano no muere. Por eso dice el Señor, arrepiéntanse, ¿no es cierto? Porque tiene que haber siempre una satisfacción por el pecado. Por todo ser humano que hay. No van a poder, ningún ser humano va a poder justificarse. Ni uno que ni siquiera ha escuchado hablar de Jesús, nadie va a poder justificarse. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación, de modo que nadie tiene excusa, nadie se va a poder justificar. Cuando estén en el gran trono blanco, que es uno de los juicios, ahí estás. Ahí no hay directo te vas a ir al infierno, a la muerte eterna. Nosotros como cristianos vamos a estar en el tribunal de Cristo, ¿sí? Donde va a haber los galardones, las recompensas. Pero los que están en ese juicio del trono blanco, ¿sí? Todos van a irse al infierno. De todas las edades, de todos los tiempos, todos van a compadecer. Nosotros que vivimos en este tiempo, ¿sí?
Tenemos un abogado, Cristo Jesús, que nos defiende. ¿No es cierto? ¿Eso es bueno saber o no? Es bueno saber, pues, aquello. Muy bien. Ahora vámonos para entender un poquito el contexto, ¿no? ¿Ves el escenario, no? Hay como un... Ahí. Entonces, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo. Si alguno hubiere pecado, ¿qué es pecado? Bueno, la definición de pecado en la Biblia es dar al blanco, es dar al tiro. Ahora, pero ¿qué pecados? Conocemos muchos principios que nos da la Biblia, ¿no es cierto? Ya hemos leído algunos, el enojo, ¿sí? A veces uno cree que los 10 mandamientos son el centro de todo lo que es pecado. Está bien. ¿El no congregarse es pecado? Eso no, porque ¿qué dice la Biblia? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. El estar enojado, el no servirle al Señor, el no tratar a tu esposa como a vaso frágil, el no proclamar su palabra, el no tantas. Si uno haría una lista, o sea, son 100 o no, y de los que ni siquiera sabemos. Pecado entonces es dar al blanco, porque la santidad de Dios marca la pauta de la conducta. Ahí está, marcando la pauta de la conducta, y la humanidad ha perdido ese modelo supremo. Entonces todo lo que infringe la ley, o sea, la palabra, los mandamientos, sí, es pecado. Es pecado. Ahora hay algunos pecados que son muy groseros, tremendamente groseros, pero al final es pecado. Pero si alguno hubiere pecado, que eso que implica que transmite una posibilidad, ¿no es cierto? Que si alguno hubiere pecado, a una traducción que me gusta que dice, si alguno hubiere pecado y esto sucederá, ¿sí? Ahí volvemos, tenemos a quién, a un abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Vuelvo a repetirte, Cristo es nuestro perfecto abogado. ¿Por qué? Ya que el juez es su padre y los dos siempre están en armonía perfecta. No va a haber eso. Los dos están, uno son. Y no solo eso, además Jesús, o sea, el Hijo, entiende por completo las debilidades humanas de los santos. Él entiende. Ahora, Jesús no es abogado de todos. No es de todos, no es de todos, sino de todos aquel que en Él cree. ¿Te das cuenta? Solo es abogado de todo aquel que confiesa que en Él cree, y aparte, el que es el acusado, por decir, la persona que está, confiesa su culpa, o sea, reconoce su culpa. Bueno, ¿quieres que sea, estoy parafraseando, ¿quieres que sea tu abogado, Elizabeth? Amén. Y ella dirá, confieso que soy culpable. Confieso. Y te reconozco que tú eres mi abogado, ¿no? Que tú vas a tomar todo aquello que se necesita para que yo sea liberado. Y no solo fe en que Él es tu abogado, sino fe que vas a ser absuelto. Porque Él es el mejor abogado, es el abogado perfecto. No va, vuelvo a repetirte, no va a perder ningún caso. Vas a salir exonerado. Cuando el acusador esté ahí, te esté acusando, mira, y dice que es todavía pastor, ¿no? ¿Sí? Ahí está el abogado ante el juez, pero el padre dice, ya pagó su culpa. No estoy diciendo que no haya hecho eso, sí es culpable, pero ya pagó. Ya pagó. Amén. Entonces, los pecadores quebrantan continuamente, ¿no es cierto? La ley de Dios, sí, continuamente. Nadie ha podido cumplir la ley, absolutamente nadie.
Ahora, vuelvo a repetirte, como el pecado cometido por toda persona ha vivido, será castigado de dos maneras. Todo pecado va a ser castigado. Una, la ira de Dios será satisfecha cuando todos los pecadores no arrepentidos e incrédulos sufran eternamente en el infierno. Punto, no hay más. Todos. Los caporales, las morenas si mueren es como dice, ¿no? A un predicador que escuché, bailando y cantando morenadas se van a entrar al infierno. ¿Ok? Dos maneras que tienen que ser pagadas, tiene que ser satisfecha la justicia de Dios. Y la otra es la ira de Dios será satisfecha por el castigo de Cristo en la cruz. Para los que se arrepienten y creen en Cristo Jesús. De una u otra manera va a ser satisfecha, ¿sí?, la paga del pecado. Entonces Juan presenta aquí a Jesús como el justo, ¿sí? Él es el sustituto perfecto, porque Él era justo, Él era santo, Él era inocente, sin mancha, separado de los pecadores, y no solo era la gente que hizo posible la propiciación, sino que Él es la propiciación. Ahora, ya hemos entendido que Cristo Jesús, abogado tenemos en Cristo Jesús. Qué bueno, ¿no es cierto o no? Qué bueno. El versículo 2 dice, y Él es no solo el abogado perfecto, sino también es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todo el mundo. Ahora, en eso hay ya una controversia, ¿sí? Y son buenos para agarrar eso los católicos, ¿no? Todo el que, no solo por nosotros, dice, por todo el mundo. ¿Te das cuenta? O sea, es la propiciación por todo el mundo. O sea, ya, si yo muero me voy. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó. O sea, Él fue ya la propiciación. Oye, no puedes tú sacar de todo el contexto de la Biblia una verdad que no es. No puedes sacar. Esta palabra propiciación, ¿qué significa en el griego? Hilasmos es la palabra que se utiliza acá. Hilasmos significa pacificación, satisfacción. A veces propiciación, como que nos cuesta, ¿no? Expiación, escuchamos ahí, palabras así. Pero simplemente con si propiciación es igual a satisfacción, ya sabes todo. Esa es la satisfacción. O sea, si la paga del pecado es muerte, ¿no es cierto?, tenía que haber una satisfacción, ¿sí? Alguien tenía que pagar aquello. Y Cristo Jesús fue la propiciación, la satisfacción, fue el pago. Ahí en la cruz, ¿sí? Todos los pecados de aquellos que Dios ha escogido desde el principio, ¿sí?, Cristo ya pagó. ¿Sí? Él es la propiciación de nuestros pecados. Hacer satisfacción por significa propiciación. La expiación o sacrificios requeridos para aplacar la ira de Dios, la propiciación, eso es lo que significa. Entonces, Cristo Jesús no solo es nuestro abogado, sino también es la propiciación. Por nuestros pecados. Es la sustitución, entonces, es la satisfacción por nuestros pecados. Ya sabes que en la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Y la paga del pecado es muerte. Todos estábamos destinados al infierno, pero sobre todo a la ira de Dios. Pero ahí está nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, en quien nosotros creemos. Que no solo es nuestro abogado, sino también es la propiciación por nuestros pecados, es la satisfacción que se tenía que pagar por nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, ¿qué era? ¿No es cierto? Se hacían esos holocaustos, esas ofrendas por la culpa, ofrendas por el pecado, ¿sí? Ahí en el
en el propiciatorio, ¿te acuerdas? ¿Sí? Que viene a ser como la carpa, como que está entre el Shenicá, que era la gloria que se manifestaba de Dios, ¿sí? Y el arca donde estaba ahí la ley guardada, ¿sí? Ahí se hacían sacrificios, ofrendas de animales, que no quitaban el pecado, que cubrían el pecado. Pero ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, y eso habla mucho en Hebreos, para hacerles entender a los judíos, ¿sí? Ya se hizo una vez y para siempre el sacrificio. ¿Ok? Él es la propiciación de nuestros pecados, es la satisfacción que se tuvo que pagar para redimirnos. ¿Ok? Ahora, y la controversia surge en las palabras que vienen, ¿no es cierto? Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Amén. Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Y no solamente por los nuestros, sino también por todo el mundo. Daría a entender, ¿no? Cuando uno lee, que no solamente es por los cristianos, sino también por todo el mundo. Y a veces entendemos mal. Es como cuando a veces yo les digo, caramba, ayer era mi cumpleaños y todo el mundo se ha venido. ¿Se ha venido todo el mundo? No, no, ve, es una expresión. ¿O no? ¿Sí? Ya todos me han gritado, todo el mundo me ha gritado. Dice, no, mentira, pues todo el mundo te gritará. O sea, no, a veces entendemos mal. Y entendemos mal porque a veces no entendemos todo el contexto de la Biblia. Si Cristo fue la propiciación por todo el mundo, o sea, por todo, entonces ¿para qué evangelizar? ¿O no? Al final te mueres, te vas al cielo. O sea, ¿para qué venir aquí a aprender su palabra? ¿Para qué nos da la gran comisión? ¿Por qué Cristo tuvo que decir, yo doy mi vida por mis ovejas? O sea, ¿por qué no dijo por ovejas, cabras y por todos? O sea, ¿te has dado cuenta que no hay coherencia con relación a toda la palabra? Sino que Juan está diciendo que Él es nuestra propiciación, no solo por nosotros en ese momento, por los que están oyendo la carta, sino también por otros que están creyendo en todo lugar, que están en todo el mundo. ¿Te das cuenta? Él es la propiciación no solo por los cristianos de ahora, sino de ayer, de hoy, de mañana, de siempre. De todo aquel que en Él cree. Porque la palabra es certera, o sea, la palabra es explícita, se dice, hija. Explícita, ¿no es cierto? Que la salvación es personal. Que la salvación uno tiene que creer, es tu responsabilidad es creer. La fe viene de Dios. El don de fe viene de Dios. Tu responsabilidad, ¿qué es? Creer. No puedo agarrarme yo solo de Juan 3:16, de tal modo amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tengo que leer pues, hasta el versículo 21. Y muchos rechazaron la luz, porque amaron más, ¿qué cosa? Las tinieblas. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando Juan está hablando, no está diciendo que Él es la propiciación de todo el mundo, ya todos pagó por todo, no, está llamando por los suyos, por sus ovejas, por aquellos que son de su familia. Él es la propiciación, Él es nuestro abogado. Ay de ti si no es tu abogado. Por eso dice en hebreo, ¿no? Ay de aquel. Ay de aquel. Porque un día van a pagar. Y a veces ni siquiera eso nos mueve a evangelizar a nosotros. Seguimos siendo incrédulos a lo que dice la palabra. No te aterroriza, yo a veces me aterrorizo, a veces en mi intimidad digo, a mis hijos, si no reconocen a Cristo como su Señor y Salvador, van a arder en el infierno, porque yo creo en su palabra. Y no un año, toda la eternidad. Si Cristo decía, y Cristo no es hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepiente, y decía, arrepiéntanse, ¿sí? Porque ese lugar es un crujir de dientes, y no porque yo sea pastor, mis hijos van a ir al cielo, no.
Quisiera ser presbiteriano para creer eso, pero no soy. Tengo fe, ¿sí? Que hasta el último instante de sus vidas Dios se presenta. Y como David en el Salmo, ¿no? Por causa de tu Padre, tengo fe, tengo fe. Pero imagínate tú, por eso cuando alguien muere de tu familia, algún ser querido, todos vamos a morir. Ese momento llorarás todo, pero imagínate si no es. Quisiera ser testigo de Jehová también. O sea, estoy solo hablando como para decir, bueno, ya nada, ahí están, en estado de latencia, no hay conciencia, no hay nada. Es que bueno, ¿no es? Pero Pablo decía, no, para mí el vivir es Cristo. Ya quisiera partir pronto. Quisiera ya estar. Pedro le decía a toda la congregación que era perseguida, ¿sí? En esos tiempos, perseguidísima la iglesia en Jerusalén. Y Pedro les dice, este tiempo breve que están pasando de padecimientos es breve en relación a la eternidad. El día que ustedes mueran, ¿sí? Para empezar van a dejar de pecar. Segundo, van a estar allá, en su gloria, porque el linaje escogido son, ya el sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero tú ves, en nuestro tiempo ya no hay evangelismo, no hay evangelistas. Y como te envía el video, ¿no? Que mando a veces a la iglesia, ¿sí? Todo es el evangelio de la prosperidad. Ahora, vuelvo a repetir, no es que Dios no quiera prosperar, te va a prosperar conforme a los principios que tiene su palabra. Te he enseñado en Proverbios, hay principios para que Dios te prospere. Para empezar, trabajar, te dice la Biblia. ¿O no? Trabajar. Pues todo es mensaje de prosperidad, de sanidad. No estoy diciendo que Dios no te puede sanar, te puede sanar. Es más, Santiago me dice que yo debo orar por los enfermos. ¿Sí? Pero en su prerrogativa, Dios puede hacer aquello. Y como nos muestran las Escrituras, nuestro diario vivir del cristiano debería ser predicar, ¿qué cosa? Primero, arrepentimiento. Arrepítanse. ¿Sí? Acepten que son pecadores. Acepten. No sean como estos, como estos falsos maestros que están en los tiempos de Juan, ¿sí? Que lo han puesto a Dios a su nivel. Dios a su nivel. O sea, yo tengo también comunión con Dios, dice. Dios no puede tener comunión con alguien que está andando en tinieblas, para empezar. ¿Me entiendes? Lo está bajando a Dios ahí. No. Ya hay otros peor todavía. Se suben a nivel de Dios. Yo no peco, mentiroso eres, ¿cómo no vas a pecar? Solo hubo uno en la tierra que no pecó, que cumplió todos los requisitos que la ley se necesitaba para hacer ese cordero sin mancha, aquel que tenía que morir por los pecados de aquellos que en él iban a creer. ¿No es cierto o no? Nosotros estamos ahí. Si somos realmente cristianos, ¿sí? Termino con esto. Hasta ahorita hemos visto qué pruebas necesitamos tener en nosotros para saber si realmente somos creyentes. Y una de aquellas, habíamos dicho, una creencia correcta de la naturaleza de Dios. Eso te hace ver que eres un verdadero cristiano. ¿Tú crees que Dios es Dios? Su naturaleza es luz. Dios es luz, ¿sí? Santo, santo, santo. Otra certeza de que hemos hablado, de que realmente tiene una certeza de que realmente puedes saber si eres cristiano, es la certeza del pecado, la creencia correcta de la certeza del pecado, que sí, entiendes de que hay pecado. Pero sin embargo también, así como entiendes que has sido limpio de pecado, ¿qué haces? Confiesas tus pecados cuando pecas. Pero también hay otra cosa que pide Juan a todos los creyentes, ¿sí? Que venzamos el pecado. Hijito, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que cada día empieces a vivir en santidad, cada día. Al final del día puedes decir,
miserable de mí. ¿Sí? Con mi mente, dice, sirvo a Dios. O sea, claro, con la mente queremos servir, ¿no? Al Señor daríamos todo lo que tenemos. La ley de Dios, con nuestra mente servimos. Pero con nuestros miembros, o sea, es como la gravedad a veces. Da ganas de estampillar contra la pared nuestra cabeza. Decir, ¡ay! Pero bueno, el Señor está ahí. Gracias, Señor. ¿Sí? Que ha sido la propiciación por nuestros pecados. Misericordia, pecado también significa propiciación, expiación. Pero más que todo es la satisfacción. Ya pagaste en la cruz. Ya pagaste. Pero eso no me da libertad para que yo peque. ¿Sí? Porque hay algunos contumaces por ahí que te van a decir, ya, al final, eso es lo que les hablé alguna vez del dualismo filosófico, ¿no? Tu carne es carne, así que dale rienda suelta a tu carne. Al final tu espíritu es tu espíritu. ¿Sí? ¿Puedo pecar? Sí. Por eso Judas va, ¿no? Y dice, ha convertido la gracia de Dios ¿en qué? En libertinaje. Oremos para terminar, hermanos. Esta primera parte estamos hablando de lo que es caminar en luz. La segunda, a partir del siguiente domingo, vamos a ver lo que es caminar en amor. Oremos. Gracias, papito. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Señor, que nos redarguye, nos corrige. Y te damos gracias, papito, porque tú eres un Dios, Señor, que perdona, papito. Gracias, Señor. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si tu misericordia no se renovaría cada día, bendito Padre? Perdónanos, papito, si hemos sido rebeldes, si hemos sido hijos, Señor, que han dañado tu corazón, Padre. Perdónanos, papito, y te agradecemos porque tu perdón está, Señor, en tu trono de tu gracia, para podernos acercarnos, Señor, y pedirte perdón, Padre. Gracias, papito, por mis hermanos que están aquí, que puedan seguir ellos su caminar, su correr, Señor. Dales fortaleza, fuerza, bendito Padre. Que no cuestionen en su mente, Señor, nada, Señor, que sino como la alabanza que cantábamos, Señor, nosotros corremos, caminamos por fe, no por vista, bendito Dios. Te damos gracias, Padre. Gracias también por las ofrendas, Señor, que vamos a depositar. No lo hacemos por necesidad ni por obligación, sino con un corazón alegre, bendito Dios. Si no hay, Señor, de igual manera te pedimos que nos des semilla para sembrar, papito, porque tu palabra así lo dice, Señor, al que quiere sembrar, Señor, tú das semilla, Señor, y pan al que quiere comer, bendito Dios. Gracias, papito Dios, bendice esta semana, líbranos de toda esta tentación, líbranos de estas situaciones que está viviendo la humanidad. Protégenos en este día, no nos dejes caer en tentación, Padre. Y más bien, Señor, queremos seguir deleitándonos en tu presencia, en tu palabra. Gracias, Padre Dios. Nos salimos de este lugar, pero no de tu presencia, bendito Dios. Gracias, papito Dios, porque nos has dado el abogado perfecto, bendito Dios. Y aquel que ha sido la propiciación, bendito Padre, no solo la gente, sino la propiciación para librarnos, Señor, de todo pecado. Gracias, papito. En nombre de Cristo Jesús. Amén.